Noches para todos y todas. Quisiera comenzar hoy preguntando si ustedes han logrado hacer las lecturas que yo recomendé y si es así, me gustaría saber si pudiéramos empezar hoy de una manera distinta, de ser posible, ojalá que se pueda. Y es tratando de pensar algunas preguntas que hayan podido ser, aparecer más bien para ustedes con esas lecturas que les dejé. La sesión de hoy, les recuerdo, está destinada a pensar la noción de Edipo en Lacan, que es una noción que no es de Lacan, que es de Freud, pero que Lacan tiene como su propia versión de este concepto. Entonces, me gustaría saber inicialmente si alguno de ustedes tuviera una pregunta, de ser posible, no lo sé, si existe. ¿No existen preguntas? Iniciamos entonces, por lo menos un sí o un no. Bueno, no los voy a incomodar. Bien, como decía, Edipo, complejo de Edipo, no es un concepto de Lacan. De hecho, fíjense que en Lacan se abandona un poco este tema del complejo de Edipo y se habla más bien de el Edipo en Lacan. Y pues es un dato que seguramente puede tener importancia. No vamos a profundizar precisamente como en ese aspecto, pero ahora que lo decía, me parecía interesante en todo caso mencionarlo. Para quienes no están familiarizados con el discurso psicoanalítico, yo, como siempre, voy a hacer primero un rodeo en Freud muy breve, tratando de ser muy breve, para mirar de dónde toma Freud esta noción de Edipo. Como lo suponen o como lo saben seguramente, esto es un concepto que Freud nombra a partir de la tragedia griega de Sófocles, básicamente Edipo Rey, en donde están los ingredientes que Freud va a ubicar en el ser humano y son los siguientes: el incesto, o por lo menos el deseo de incesto, y el parricidio, y también el deseo parricida. Eh, en Edipo Rey explícitamente aparece el incesto y el parricidio. Sin embargo, en la descripción que le interesa a Freud, no existe el incesto y el parricidio, sino configurados bajo la modalidad del deseo. Es un concepto, es decir, el complejo de Edipo no se trata de cometer incesto o de cometer parricidio, sino de vivenciar, por lo menos en Freud, las fantasías de incesto y las fantasías parricidas, de rivalidad y que conciernen al odio de las figuras parentales, porque quienes están acostumbrados al discurso psicoanalítico saben que Freud habla de unas modalidades, unas vertientes del Edipo, el Edipo negativo, el Edipo positivo. Ese Edipo positivo es como el cliché del Edipo, en donde el niño varón tiene fantasías incestuosas con la madre, que es el sexo contrario, y la rivalidad y las fantasías parricidas con el padre. Y el negativo, que no es negativo y positivo por bueno y malo, sino por lo contrario, en un sentido quizás cartesiano, en el plano uno menos uno. El Edipo negativo sería lo contrario, es decir, el incesto, el deseo incestuoso, perdón, concernido en el padre del mismo sexo, que implicaría una elección homo, y las fantasías parricidas de odio y rivalidad concernidas con el padre del sexo contrario. Eso implicaría en Freud, digamos, unas vertientes de la elección homo y heterosexual. Creo que en términos generales es importante decir que para Freud esto va a ser nuclear. El Edipo yo creo que está en el centro de la teoría freudiana, es una suerte de núcleo del que, por ejemplo, podría derivarse una discusión posible sobre lo que hoy llamamos el género, por ejemplo, que tiene que ver con las identificaciones
y la elección sexual, que tiene que ver precisamente con la forma como uno se puede llegar a nombrar hetero, homo, y toda la diversidad, digamos, que hoy tenemos en la contemporaneidad, porque Freud supone un ser bisexual, dice Freud, eh, pero para decir precisamente que no hay un punto de elección como prediseñada, ¿cierto? O programada de manera previa. Entonces, construye precisamente esta teoría del Edipo, le da un nombre. Freud es un amante, Freud tiene varias pasiones, una de ellas son los griegos, precisamente, y va a tomar entonces de este texto de Sófocles esta noción del Edipo. Este complejo de Edipo además tiene un correlato, tiene un complejo que hace que hablar de complejo de Edipo siempre implique hablar de complejo de castración. No se podría hablar de Edipo sin castración y lo contrario. No es lo mismo la castración en Freud que en Lacan. Yo, en la primera sesión del seminario, me parece, si no lo hice, lo hago ahora, formulaba la pregunta de por qué Lacan sostiene los conceptos de Freud. Si lo que uno ve es que, por ejemplo, Lacan habla de Edipo, pero ya no es el Edipo, o sea, casi que no se parece en nada al Edipo propuesto por Freud. Pensar, por ejemplo, lo incestuoso en Lacan. ¿Qué es lo incestuoso en Lacan? Que ya lo vamos a ver, ¿cierto? De cierta manera, Lacan se le acusa de sexualizar, por ejemplo, esta teoría freudiana, pero particularmente esta noción de Edipo, que es una noción conceptual inherente, digamos, a las vivencias sexuales del niño. Em, y el Edipo tiene muchos rendimientos en el modelo freudiano. No solo, digamos, le permite a Freud pensar al niño y lo que van a llamar, por ejemplo, que esta expresión le gusta mucho a los psicólogos, el desarrollo psicosexual del niño, y seguramente también, digamos, a las disciplinas afines a la psicología, como la pedagogía, la educación. eh, y no solamente va a servir para explicar, digamos, estas nociones de desarrollo en Freud, que en Freud sí es posible establecer una dimensión, digamos, como el desarrollo de lo evolutivo, no así en Lacan, entre paréntesis lo digo, sino que también le va a permitir a Freud pensar lo clínico, por ejemplo, ligado esto a la noción de transferencia, por ejemplo, el valor y el papel que tiene este complejo de Edipo en el análisis, pero también, y esto a mí sí que me pareció muy interesante Freud, por mis intereses particulares, y es lo que le permite, decir, la forma como esto le permite a Freud pensar no solo lo clínico, sino también lo social. Veo que acaba de entrar, por ejemplo, Sandra, y eso apunta directamente como a esa indagación que ella está haciendo en el doctorado y todas las conversaciones que hemos sostenido. Es decir, cómo el Edipo freudiano tiene cierto rendimiento conceptual para pensar los fenómenos de la cultura. Por ejemplo, el tema de los discursos de género, los feminismos, etcétera. ¿Se puede pensar eso solo con Freud? A mi modo de ver, yo creería que no, porque hay puntos en donde, bueno, ya las psicoanalistas, incluso antes de Lacan, han cuestionado algunos asuntos en Freud, y el mismo Lacan también va a proponer algunas críticas que voy a tratar de explicitar hoy. En todo caso, bueno, el complejo de Edipo es uno de los pilares fundamentales de esta teoría freudiana. Yo diría que puede ser incluso uno de de los que más ha trascendido los límites del psicoanálisis, para convertirse incluso en una referencia cultural. Cuando uno piensa en psicoanálisis, seguramente piensa en inconsciente y seguramente enseguida piensa en complejo de Edipo. Queda instalado en la cultura esta referencia en Freud, que además es muy problemática. Pues yo siento que cada vez que en psicoanálisis se plantea el Edipo y la sexualidad infantil,
Freud cobra cierto aire como de personaje heroico, que va como en contracultura. Lo que yo he podido entender un poco luego, no le resta heroísmo a Freud, pero de ciertas maneras uno puede encontrar ya ciertos antecedentes, no solo científicos y teóricos, sino también culturales, incluso en el mismo contexto cultural de Freud. Freud es judío, eh, entonces no es como tan inventado también por Freud. Pero, de todas formas, hay que admitir que poner esto explícitamente en el siglo XIX, en plena época victoriana, tiene un valor tremendo, sobre todo si se pretende formular del lado de la ciencia. Y a mí me gusta mucho tratar de pensar al psicoanálisis como ciencia, y a mí me parece chocante recurrir al principio de autoridad, pero por lo menos sé que hay dos psicoanalistas que insistieron en eso, Freud y Lacan. Entonces, presentar esto del lado de la ciencia me parece a mí que tiene sigue asignando a Freud cierto valor, ¿por qué no decirlo así, digamos, heroico? Bueno, no es aquí, digamos, como un culto a Freud, porque yo, pues, creo que todo lo contrario, y ni siquiera Lacan, a ver, que también lo aclaro. Entonces, creo que es una de las referencias que resuena más en la cultura. Freud lo introduce progresivamente, pero cobra una formulación más clara en algunos textos. Hay unos textos muy precisos que hablan del Edipo, pero no hay un texto en donde ordene, digamos, como todas estas ideas freudianas del Edipo. Si a usted le interesa construir el concepto de Edipo en Freud, habría algunos textos que tendría que recorrer. Uno de ellos, por ejemplo, podríamos empezar con el Tres ensayos para una teoría sexual, que es de 1905, miren, 5 años después de la interpretación de los sueños, en donde Freud desarrolla lo que decía ahorita que en psicología les encanta mucho hablar, que es una esquematización que hace uno de sus discípulos de este texto, que es Carl Abraham, que esquematiza este ensayo, el segundo ensayo de los tres ensayos para una teoría sexual, que se llama la sexualidad infantil, en donde Freud va a proponer una visión del niño eh, que va a ser impactante, y es la visión del niño como un polimorfo perverso. Eh, Como sé que aquí hay educadores, sería muy interesante poder seguir, digamos, estos textos de Freud sobre el niño. Cuando digo el niño, es complicado decir esto en estos tiempos, eh, porque me estoy refiriendo al niño y a la niña. Eh, ¿Cómo se diría, Sandra? El niñe. Bueno, No, no sé, eso es una discusión muy larga. muy bien. Claro, porque él ya es masculino, pero bueno, no me meto en esos términos, por eso hago como la aclaración. Em, Porque Freud propone allí al niño y la niña como un polimorfo perverso, es decir, como un ser absolutamente sexual, ¿cierto? Que tiene múltiples formas de gozar, digamos, de ese cuerpo sexuado. El cuerpo en Freud es un cuerpo sexuado, es un cuerpo que va a tener todo que ver con lo biológico, porque el cuerpo en Freud no es el cuerpo en Lacan, que es imaginario, ¿cierto? Que es un cuerpo vacío y topológico, distinto del organismo. Para Freud el cuerpo tiene todo que ver con la biología. Es un cuerpo sexuado que va a tener zonas erógenas, por ejemplo. Es una dimensión del espacio totalmente distinta. Vamos a encontrar, digamos, dos textos que son mucho más precisos, que son los que uno trabaja en las cátedras de psicoanálisis, que son la disolución del complejo de Edipo, en donde fundamentalmente Freud parece hacer una eh, construcción de lo que es el Edipo masculino y la coyuntura en la que todo hombre llega, a la que todo hombre llega. Y es ese punto de elección entre el amor narcisista al falo
que falo en Freud no es lo mismo, por más que querramos lacanizar a Freud, falo en Freud no es lo mismo que falo en Lacan. Porque es que yo veo con cierta gracia, como cierta tendencia, digamos, a lacanizar a Freud, creyendo, bueno, entonces, a ver, que yo no sé, por lo menos en el contexto colombiano, he visto mucho que se supone que el falo en Freud es la imagen del pene. No sé, falo, primero que todo, es una palabra que Freud toma también del mundo griego y está totalmente concernida, digamos, al miembro viril masculino, que luego de allí van a haber unas derivaciones cuando Freud hace ecuaciones simbólicas entre el falo y el hijo, por ejemplo, el hijo como falo, y cuando se adentra en lo cultural, como con cierta dimensión de lo fálico, bueno, eso es una cosa distinta, pero cuando Freud introduce el falo en términos del Edipo, parece que tiene todo que ver con el asunto de la anatomía, precisamente. Y en esta disolución del complejo de Edipo, Freud va a decir, es la coyuntura, ¿cierto? La disolución del complejo de Edipo se da en esa coyuntura entre el amor narcisista al falo y el amor incestuoso edípico a la madre. Y el niño hace la elección que todo hombre hace, elige el falo. Es decir, como si el hombre o la posición hombre o masculina en Freud fuera fundamentalmente el amor al falo. Jorge, Una, ¿cómo estás? Disculpa, ¿puedes repetir otra vez ese discursito, ese último párrafo? No, me quedó dando vuelta, pero no lo interioricé. Otra vez puedes repetirlo, por favor. muy Lo del bien, niño, porfa, disculpa. muy bien. El discursito dice más o menos así, dos puntos, a ver si me acuerdo. En la disolución del complejo de Edipo, Freud propone una forma en la que el niño varón resuelve el complejo de Edipo. Y dice Freud que es cuando él puede hacer una elección. Está en una coyuntura entre el amor narcisista al falo, que aquí tiene todo que ver con la anatomía, dije, no es el falo significantizado, no es el significante del deseo, no tiene nada que ver con eso. El amor narcisista al falo en Freud tiene que ver todo con la anatomía. Y el amor incestuoso a la madre, porque está vivenciando el Edipo freudiano. Y Freud dice que la respuesta masculina por la que todo niño pasa, ¿cierto? El niño varón es la elección por el falo. Es decir, que la posición masculina en Freud eh, propondría la idea de que el amor elegido es el amor fálico. Esto podríamos ponerlo, digamos, como modelo para pensar muchas cosas. Por ejemplo, lo que he dicho en algunas clases, que puede sonar como bastante llamativo, por ejemplo, pensar que no hay nada más masculino que la homosexualidad masculina. Parece una verdad de perogrullo, pero también puede generar como cierta polémica porque fíjese que cuando uno piensa la homosexualidad masculina, culturalmente en Colombia hay una expresión bastante, eh, digamos, repetida en ciertos contextos. No sé si todavía se usa esto de ser afeminado. Y no hay nada más masculino que la homosexualidad masculina, que es, digamos, una vertiente del amor al falo. Y la posición masculina en Freud sería eso, en oposición al amor incestuoso a la madre, que sería un amor hetero, el hombre elige un amor homo. Eso con Lacan, sin tratar de lacanizar a Freud, pero tratar de pensarlo con Lacan de otro modo, yo creo que produce ciertos rendimientos para pensar algunos fenómenos, no solo de la clínica, sino de lo cultural. Y hay otro texto, que es el contexto, el texto de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, en donde Freud, a mí me parece, con todo respeto, intenta de manera fallida elaborar una teoría de lo femenino, ¿cierto? Cómo se ubica la mujer en términos de este asunto en relación al complejo de Edipo. Y va a decir cosas, uy, que podrían, digamos, hoy ser bastante chocantes decirlas. Sandra, Sandra.
Ya, perdón. Jorgito, es que justo estaba trabajando, justo esta mañana, trabajando para la tesis, esto de la posición eh, homosexual, o la orientación homosexual, o la elección eh, homosexual en el Edipo, porque pues la pregunta, digamos, que estoy en este momento, lo que estoy tratando de trabajar es que en la posición heterosexual puede inscribirse un repudio a lo femenino. Y eso lo trabaja Freud, lo trabaja Judith Butler, y esa es como la construcción. Entonces yo me preguntaba si también en la posición homosexual también podría haber un repudio a lo femenino, y encontré en Freud también una diferenciación que él mismo hace de la posición homosexual, entendiéndola no solamente como un bloque homogéneo, sino que también en Tres ensayos para una teoría sexual él advierte que hay también como posibles salidas, y una forma es como una forma de salida del Edipo es como, o de asumir el Edipo, es la identificación narcisista, amar en el otro lo que se ama de sí mismo. Y en Sí. términos de la elección objetal puede haber también como dos posiciones. Y en ese sentido, bueno, me puse a buscar un poquito más, y a buscar también algunos, encontré como unos activistas gays chilenos y argentinos, más escritores, pero que, digamos, me logran como también apoyarme para plantear que también la posición homosexual puede traer, o sea, tú te puedes encontrar un homosexual también misógino, ¿me puedo entender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos de estos cronistas que encontré hacía, por ejemplo, una crítica en un barrio como de la existencia de los gays que reafirman la heteronormatividad, y que, sí, como ciertas cosas que están en la heteronormatividad, la reafirman, y no hay nada más masculino que entre ellos, que pues se rechaza lo femenino, pero como también hay gays que siguen siendo subversivos, son más afeminados y se llevan muy bien con las mujeres, ¿sí? Bueno, era como por compartir ahí un poquito el desarrollo en relación con lo Claro, que estás evocando. pero ahí hay que hacer un montón de precisiones que yo no traje así como muy puntualizadas, digamos, porque, por ejemplo, fíjate que cuando Freud habla de repudio o rechazo a lo femenino, lo introduce en un texto sobre la feminidad, y es para decir cómo en las mujeres está este repudio o rechazo a lo femenino. Entonces, fíjate que no es solo un asunto de hombres, creo que lo decía en el conversatorio que tuvimos Sí, sobre está el tema ahí, de los... y el tema de la inferioridad del género para Freud en la feminidad, y también en el otro de la feminidad, es un tema de los dos géneros, ¿sí? Exactamente, Y por entonces ende no puede estar tendría también nada en que las ver, distintas orientaciones claro, no sexuales, tendría ¿sí? nada que ver con este tema de lo homo y lo hetero, Exactamente, ajá, sí, y exacto, que lo correcto. homo en el hombre es una elección narcisista. Lo que no quiere, o sea, cuando digo narcisista no es en el sentido del trastorno narcisista, ya hago esta aclaración tonta porque sé que de pronto algunos de los que estamos aquí no estamos tan familiarizados con los conceptos del psicoanálisis. Es una elección a lo mismo. En cambio, el amor a la madre, que es la renuncia en el hombre, por ejemplo, en ese tipo freudiano, sería un amor hetero, que angustia. Sabes que mi tesis no es solo que hay un repudio, sino que hay una angustia allí en la base de las relaciones con la mujer, que no solo está descrita en Freud, sino también, me parece a mí, en Lacan. Entonces, por eso digo, habría muchísimas De, precisiones que de, hacer de, allí. de eso que estás diciendo, o sea, de pronto, bueno, pues te pregunto, en la practicidad, ¿cómo lo vemos? Es decir, eso que estás diciendo, es que hay muchas cosas. Les voy a mandar un texto que No, no escribí. solo un texto, es lo que, por ejemplo, cómo se ve en la clínica, en un caso, Sí, como un sí, ya está, niño, ya nosotros que está. tratamos con niños, o sea, no comprendo cómo, o sea, yo entiendo que, bueno, que uno, pero eso de, y lo que escoger el falo, pues está claro en el sentido en que, por ejemplo, los del Caribe colombiano, sobre todo los barranqueros, tenemos siempre un, un, una corriente homoerótica entre todos. Incluso hasta los chistes, todo tienen que ver Sí, claro. con el falo.
Y por pero eso una homofobia también grande, porque en el fondo habría un asunto bastante homo. Ves que aquí yo pongo muchos ejemplos en la clase, digamos, como en los colegios, por ejemplo, hay una fascinación enorme por agarrar la nalga del prójimo, digo, entre hombres, ¿cierto? O y de el pene tocarse los también, genitales, de y lo tocarse que los da lugar a los... genitales o golpearse los genitales para producir ese dolor, digamos, particular que las gónadas masculinas producen cuando son lastimadas. Entonces, claro, hay un asunto muy homo, pero cuando te decía lo del texto, no es para evadir lo práctico, sino porque es que yo he trabajado mucho este tema por la vía de la angustia a lo femenino y he hecho un análisis de la mitología, la literatura y la clínica y cómo en lo cultural y en lo clínico esto se expresa, ¿cierto? Por ejemplo, en la casa de brujas medieval, la bruja como una mujer, y yo le decía, no sé si le decía a Sandra a otra persona, es que me parece que este tema de la brujería en el medioevo es como un antecedente bastante importante de lo que hoy conocemos como los feminismos, ¿cierto? Mujeres por fuera de estas lógicas patriarcales, que son maltratadas, vejadas, quemadas, torturadas. Hay algo en lo femenino que no se soporta. Y en este contexto, hasta donde hemos llegado hoy, para Freud tiene que ver con la diferencia sexual anatómica, no soportar la castración femenina de acuerdo al contexto teórico que hasta ahora, en este momento de esta sesión, hemos desplegado. Mi idea es que no es solo eso, obviamente, pero uno puede constatar de manera práctica un asunto en relación a este, a esto que Sandra traía, que es el tema del repudio a lo femenino, el rechazo a lo femenino o la angustia a lo femenino también. El horror es una de las palabras que utiliza Freud en el texto de las consecuencias psíquicas sobre la diferencia anatómica. Freud tiene una expresión que yo utilicé como un subtítulo en mi tesis de maestría, que es el horror a esa horrible criatura mutilada, dice Freud. Es decir, hay un horror que es un grado, digamos, como un poco mayor incluso de la noción de angustia. Yo les podría mostrar así, si me lo permiten, muy rápidamente, esto que hemos mencionado aquí. Creo que fue, por ejemplo, cuando nos conocimos con Sandra en el doctorado, ese fue como el punto bisagra, ¿cierto? Para hacer allí un poco de clic con su tema de investigación, porque ella está trabajando en estos momentos precisamente eso. Yo me había centrado un poco más como en la dificultad o el punto de impasse, utilizando a Freud, también utilizando Lacan, eh, el punto de impasse para el hombre en torno de esa cuestión de lo femenino. Y fíjate que eso no tiene nada que ver, en ese sentido te lo decía Sandra, ni con lo homo ni con lo hetero, porque es que el hombre homosexual es justamente eso, es un hombre. Y eso me parece a mí que puede ser una a ver, no sé cómo decirlo, como una apreciación tonta, pero importante, ¿cierto? Allí hay un asunto muy masculino, ¿cierto? En esa homosexualidad masculina. Eh, yo, por ejemplo, en esto que estoy mostrando, no sé si alcanzan a verlo, yo he hecho, digamos, como un rastreo en lo mitológico, ¿cierto? Esas figuras de fascinación, por un lado, que uno ve en la mitología griega con ciertas figuras como fascinantes, pero que luego se tornan angustiantes. Em, Jorge, disculpa, ¿a qué te refieres con sí. que este amor narcisista es angustiante? Porque, bueno, hay un repudio a lo No, femenino y lo otro angustiante no es el amor es, narcisista, el amor no, el amor femenino narcisista. a la mujer, a la mujer. Ok, ese repudio a lo femenino es lo que crea hasta cierto punto una especie de misoginia, yo me imagino, porque el hombre se configura como un ser completo porque tiene falo, en Freud. Pero Sí. me imagino que a la mujer se le resta ciertas Es una deficiencias, se le horrible resta criatura ciertas mutilada. cualidades porque le hace falta el pene.
digamos, el falo, Sí, lo biológico. Entonces dice, sí, la lógica es si le falta eso, seguramente le faltan otras cosas. No sabe conducir, obviamente no tiene esa capacidad, no es no, hombre. no es hombre, no tiene eso. Y el Esperaría hombre, ver un hombre del otro lado. y el hombre afeminado. Hoy un niño le dijo a otro, ay, profe, él es como del otro equipo. Un niño le decía a un grande, él es del otro equipo porque él es así como todo, como él habla como una mujer y todo eso. Y yo, pero yo a él no le puedo pegar porque uno no le pega a las mujeres. Y yo, no, pero él es hombre, no, él es como mujer. O sea, también hay desde la visión, y es un niño que tiene como 12 años. Desde su visión, él considera también que no sé si puedo decir un vacío, hay una falta, digamos. El hombre femenino no alcanza a ser hombre. Es decir, y como no alcanza a ser hombre, se acerca es un poco más a lo femenino. Eso, hay una falta. Cuanto el hombre se acerca más a lo femenino, se aleja un poco más a lo masculino y a los niños por lo menos se les configura de esa forma. No sé si estoy diciendo aquí. No, no creo que sea una bobada. De hecho, mira que eso tiene todo que ver, si Sandra me lo permite, con la idea que ella tiene de que este asunto, digamos, de lo patriarcal en lo cultural es, a ver, yo lo que le he entendido a ella es como que hay cierta tendencia a violentar lo que escape precisamente ese asunto de lo paterno. ¿Y por qué digo lo paterno? Porque es que padre y hombre y masculinidad son conceptos correlativos. Y en ese sentido, cuando se dice la angustia a lo femenino, no se está diciendo necesariamente la angustia de las mujeres, sino también la angustia a lo femenino en mí, por ejemplo, ¿cierto? En esas posiciones de identificación de lo que es ser un hombre. Pero eso es simbólico, ya Eh, estamos hablando de Freud una cosa, pero si ya estás diciendo lo femenino, o sea, me suena a mí un poquito ya más lacaniano, ¿no? claro, porque creo que lo que me estás diciendo no me alcanza para responderte con el argumento de la diferencia sexual anatómica, ¿cierto? Porque la diferencia sexual anatómica parece reglar el mundo de lo sexual en Freud, ¿cierto? Del lado de los hombres que eligen el amor narcisista al falo y del lado de la mujer que habría, digamos, como cierta no tenencia, como si eso fuera, digamos, definitorio del lado mujer. Creo que hay un comentario allí que alcancé a ver, yo no estoy viendo. A ver, Sí, sí, es que en Freud también está la noción de que lo homosexual en los hombres es algo asociado con lo femenino y eso también está pues estudiado también en teorías de género, ¿sí? Y hay una noción muy interesante, bueno, ya más cuando profundicemos en Lacan con la noción del goce otro y esta filósofa actual, Alenka Zupanqui, que plantea que lo femenino además no solo lo representan las mujeres, sino la diferencia. Y la diferencia pueden ser múltiples diferencias, que incluso no a nivel contemporáneo lo ve más claro, como las mujeres, lo LGBT, lo étnico, en contextos de conflicto armado donde se acentúa esas estructuras heteronormativas violentas y que son obligatorias, y todo lo que se haga distinto a eso es perseguido. Y así ha sido en la historia, a nivel como de las revoluciones un poco y en temas de género, la primera revolución fue de las mujeres y luego pegadita la de los LGBT, porque en el corazón guardan de alguna manera esa diferencia y ese rechazo, incluso lo encontré esta mañana también en Freud ayer, está también puede ser, digamos, proyectado hacia un hombre en tanto que es considerado menos hombre o como dice el compañero, a un ser que algo le falta, que estaría más del lado de lo femenino. De hecho, la violencia sexual contra los hombres se usa para feminizarlos, para ponerlos en ese lugar también de donde lo femenino pues ha sido sometido, lo que tú dices, causa horror y por eso hay que someterlo, hay que humillarlo, hay que mantenerlo sí. dominado para que no se salga como la estructura y el status quo del control. Claro, pero yo creo, para seguir con ese cuento del género y las identificaciones, que lo femenino no sería solamente asunto de mujeres y de hombres homosexuales, Así es, ¿cierto? así Lo es. que pasa es que cuando uno intenta estar solo en Freud, se nos aparece un panorama enorme, fenoménico, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es femenino? ¿Qué es masculino? Y todas las denominaciones hoy
digamos, a nivel del género. Yo creo que eso uno lo supera un poco con la teorización de Lacan, en donde lo femenino no es solo asunto de mujeres. Así Incluso, es. Ujú. Sí, incluso está, digamos, como una suerte de reto. Yo creo que no es coincidencia que Freud, por ejemplo, al final del análisis ponga la roca de la castración como un asunto ligado a este tema de lo femenino de lo femenino, perdón, y en Lacan también al final del análisis aparece como un saber hacer con este asunto de lo femenino. Em, pero bueno, Ibn Freud y la diferencia sexual anatómica. Lo que pasa es que las intervenciones de ustedes enseguida nos llevan a pensar, digamos, esto de otro modo. Juvey, Juvey, Hola, hola, ¿me escuchan? te escuchamos. Bueno, es que yo quería como pensar si he comprendido bien o he armado este rompecabezas más o menos coherentemente. Ya como analizando pues, las posturas del psicoanálisis más contemporáneas, quizás lo de Lacan. Lo masculino, pues ya es algo como en lo que hablamos una vez en el conversatorio, se habló pues, es lo que está pues dentro de un círculo, una circunferencia, lo que es cerrado, pero lo femenino, como mencionaron ahorita, es una espiral o una línea no cerrada, o sea, incluye todo lo que es diferente a lo masculino. Y que en el tema, de, por ejemplo, de los hombres, todo este tema que causa la adversión a lo femenino, la menstruación, el que las mujeres sean quienes paren, y entre otras cosas, tiene que ver también, bueno, obviamente con el tema de la diferencia. Eso es muy común en los colegios, que a las niñas les dé pena, por ejemplo, si se manchan o si tienen que ir al baño y también al otro, o sea, todo es como, ay, no sé qué, si alguien dice algo, esta semana yo dije semántica y alguien dijo semen, entonces eso es una revolución, porque el que dijo semen, entonces ya está, es homosexual, o sea, lo que le dicen, ay, él piensa en el semen, o sea, eso es muy arraigado en la cultura. Ah, eso por un lado, como lo femenino, como lo que está siempre en la apertura, lo que es difícil o complejo de definir, eso por un lado, y por el otro, este tema del amor, que también he leído, pues de Recalcati, que es lo que más he leído, donde menciona que el amor justamente es algo femenino, que el hombre tiene unas fijaciones fetichistas para desear, sexualmente hablando, eróticamente hablando, pero que es justamente el amor en términos femeninos cuando se da. Y por eso es que hay como un cierto, una cierta tendencia a que los hombres heterosexuales pues se escapen porque amar feminiza un poco la relación o el sentimiento o el vínculo, ¿sí me hago entender? Entonces, estar enamorado a veces para un hombre sugiere o da a entender en una desventaja, y eso está en las comedias y en la parodia, entonces tu mujer te domina, mi mujer me gobierna, o este miércoles está tragado, o sea, es como hay un estatus de hombría impenetrable o de unas masculinidades pues patriarcales a las que no Impenetrable, se puede irrumpir. ¿Mm? impenetrable. Impenetrable, sí. Sí, pero Era bueno, eso. no, no, interesante, interesante. No, y Eh, mira, Jorge, hablando de eso, el hombre que es femenino o afeminado, digamos, utilizando ahí en el coloquio, siempre le dicen, no, ese pelado es una mujer, es una mujer. Pero cuando a las mujeres trans, nunca se les dice, generalmente ese tipo de personas que tienen ese discurso que busca aminorar al otro, cuando ven a una mujer trans ya no es mujer, es un hombre disfrazado. O sea, hay una contrariedad o hay una oposición que tiene que ver como
como que, no sé si una usurpación del discurso, usurpación de algo, que es que yo controlo y digo, bueno, parece una mujer, pero cuando hay una mujer trans, ya no es mujer, tiene que ser hombre. Sí, Ok, yo creo que no estamos desviando del tema, pero bueno, no. Adiós. no, creo que, bueno, pues sí, hay que mantener como cierto orden, sobre todo si uno quiere transmitir algo, pero me parece interesante también dejarse tocar un poco por lo que ustedes traen, porque no tendría sentido que no fuera así. La idea de esto es precisamente que quede resonando. Creo de todas formas, como decía, insisto mucho en esto, y es que se nos abre un abanico fenoménico si nos quedamos parados solamente en Freud. Porque aquí la pregunta, digamos, si queremos pensar el Edipo en términos de lo que será, por ejemplo, la noción de sexuación en Lacan, no en Freud, eh, las preguntas que surgen son: ¿qué cosa es un hombre? ¿Qué cosa es una mujer? ¿Qué es lo femenino? ¿Cierto? ¿Y por qué lo femenino? ¿Lo femenino sería un asunto de mujeres? ¿Femenino y mujer son correlativos? ¿Cierto? ¿Masculino y hombre son correlativos? En el contexto de Freud, en el contexto de Lacan, se nos abre un panorama fenoménico allí eh, bastante interesante. Yo creo de todas formas, David, que mira, lo que yo he dicho, no sé si ayuda como a pensar de manera completa y acabada eso que te inquieta allí, que por ejemplo, este tema del afeminado es paradójico pensarlo porque me parece a mí que allí hay una lógica masculina bastante marcada, ¿cierto? En el hombre homosexual. Si nos guiamos por esta orientación de Freud de que habría un amor narcisista, que es un amor a lo mismo. No es exactamente igual a lo que estoy diciendo, necesariamente no es exactamente eso, pero en Lacan hay una proposición que también abordé en este texto de la maestría. Les podría recomendar por lo menos que se lean el artículo que se derivó de ese trabajo, porque Lacan habla de que el hombre es homosexual, dice, el hombre es homosexual. Lo que equivaldría a decir, lo que Lacan está queriendo decir, es más o menos como si fuese hombre sexuado, por decirlo así. Es como si ocurriera algo más o menos como lo que algunos de ustedes han querido decir acá, que yo lo traduciría aquí, y es como que lo que no soporta un hombre es encontrar del lado mujer una cosa distinta de lo que es ser hombre, y por eso no comprenderla, en el sentido, digamos, como esa incomprensión. No estoy diciendo que habría que comprenderlas, ¿cierto? Sino que queda marcado como ese asunto de no comprensión, no comprender, digamos, cómo es que piensa distinto, actúa distinto, se mueve distinto, siente distinto, goza distinto, etcétera, etcétera. En lo práctico, pongan ustedes todos los ejemplos que ustedes quieran. Pues, ¿cómo no vas a saber que es un fuera de lugar? Por ejemplo, los hombres que les gusta el fútbol, qué sé yo, bla, 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 y pongan todos los ejemplos que ustedes quieran. Y una forma masculina de aprenderla con H intermedia, que es lo que citaba Juve, y es este asunto fetichista, que es fálico además, porque el modelo para pensar eso en Freud es el fetichismo, que es fálico, no soportar la ausencia en la mujer y fetichizarla, es decir, a aprenderla por la vía de lo fálico. Por ahí, por esa línea nos podríamos quedar toda la noche, sin ninguna duda. Ojalá esto quede como un eco, porque sí me parece interesante que cada uno de ustedes piense esto qué con su práctica. Por ejemplo, esto qué con la educación. Ahorita había preparado algunas cositas para pensar eso en el contexto educativo. Pero bueno, entonces desde Freud el complejo de Edipo nombra una estructura triangular de la sexualidad infantil, en la que el niño o niña dirige su deseo amoroso hacia el progenitor del sexo opuesto y hostilidad o rivalidad hacia el mismo sexo, que es lo que, digamos, como la idea clásica del Edipo. Pero esta triangularidad es distinta de la tríada en Lacan para pensar el Edipo, porque esta triangularidad es como un amor, un triángulo amoroso, por decirlo así, el padre, la madre y el niño.
Vean que para el evento que tenemos del círculo en Italia, eh, llevo un trabajo que tiene por subtítulo el tema de la geometría del amor. Entonces, que yo creo que esperarán que hable de eso, de los triángulos amorosos y los círculos viciosos, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, en Freud esta triangularidad sería madre, padre, niño. Porque miren que desde el inicio hay una relación que se puede denominar incestuosa con la madre, desde el mismo momento en donde se goza de la teta, del pecho materno, pero eso no es Edipo. El Edipo es cuando se configura como una especie de triángulo amoroso en Freud, cuando aparece toda esta tragicomedia, esta novela, ¿cierto? De deseos, de hostilidades, de odios, de amores, de rivalidad, de pensamientos de muerte. Freud lo define como el deseo inconsciente de eliminar al padre y poseer a la madre, por ejemplo, en el caso masculino. Y es un conflicto que va a quedar luego bajo el manto de esa represión freudiana, pero que para él dejará huellas, digamos, estructurantes en la vida psíquica. Por eso hablar de Edipo es hablar de los efectos del Edipo. Por ejemplo, uno de los efectos más interesantes de pensar, que lo mencionaba Juvey, ¿cierto? Nos hemos ido un poquito más a lo cultural, porque yo lo propuse, obviamente, pero digamos esos efectos en la vida, digámoslo así, individual, entre comillas, que es el amor, ¿cierto? Como el vínculo amoroso tiene todo que ver con el Edipo freudiano. Y en este sentido, esta noción de amor en Freud sería un amor repetición, un repetir, por ejemplo, la experiencia del Edipo. Este Edipo entonces deja unas huellas y organiza las identificaciones, participa de la formación del superyo además. Recuerden que el superyo de Freud es el heredero del complejo de Edipo. Y en la elección de objeto en la adultez. Eh, Se lacaniza totalmente a Freud, y lo digo porque, por ejemplo, recuerdo ahora también este tema, digamos, como de la sexualidad adulta, la genitalidad, como si hubiera una confluencia de las pulsiones y hay como una madurez en sentido freudiano. Eso es Freud, no es Lacan. Freud además afirma que se trata de un fenómeno universal. Es interesante porque, por ejemplo, Edelstein, eh, autor que he venido referenciando acá, dice, bueno, eso es un asunto de Freud. Quizás apoyado un poquito por Levi-Strauss, el antropólogo, em, porque seguramente el Edipo es un fenómeno más bien, digamos, como del momento histórico y cultural de Freud. Hoy el psicoanálisis, de hecho, debe ser pensado más allá del Edipo. Y esto no lo digo yo, lo dijo Lacan hace mucho. Digamos, ese más allá del Edipo. Pero para Freud es un fenómeno universal, lo que considera parte del desarrollo normativo, y piensa que la resolución del Edipo marca el pasaje a la vida neurótica, es decir, entre comillas, normal. Recuerden que Freud dice todos somos neuróticos, porque todos tenemos la capacidad de producir síntomas neuróticos, entonces todos somos neuróticos. Freud no es idiota, sabe que hay psicóticos y que hay también las perversiones. Entonces ese todos es entre comillas. Eh, la importancia de este Edipo freudiano no es solamente, entre comillas, individual, sino que también es cultural, como lo he dicho, en tanto que inscribe, digamos, como a este individuo freudiano en un sistema, digamos, patriarcal, ¿cierto? Introduce la moral, introduce, digamos, a partir de estos lazos de parentesco, a partir de la prohibición del incesto, se produce incluso la cultura. Esto es fundamental para pensar la cultura en Freud. Es decir, que habría una correlación entonces no solo entre hombre, padre, masculinidad, sino a eso agréguele cultura. Y por eso el feminismo, y digo él, porque creería que todos, yo no sé si me equivoco, pero todos proponen cierta denuncia frente a lo patriarcal entre esa
correlación entre cultura y patriarcado y, por ejemplo, en el texto de Freud, lo que queda marcado es que la cultura está hecha a la medida del padre, porque la cultura es consecuencia del Edipo para Freud. La prohibición del incesto como operación de, digamos, el orden paterno. Entonces la cultura es patriarcal. Y eso propondría lo siguiente: el Edipo es una herencia de la cultura patriarcal, pero la cultura patriarcal es una herencia también de lo edípico. Así lo sugiere, por ejemplo, en Tótem y Tabú, es otro texto al que les mando, de 1913, en donde construye una mitología fundacional, el mito de un padre primitivo, posesivo y omnipotente, asesinado por los hijos que deseaban acceder a las mujeres prohibidas. Ese asesinato simbólico, seguido por el arrepentimiento y la instauración del tabú, funda la ley y la cultura, dice Freud. La prohibición del incesto sería entonces en el texto freudiano el primer acto cultural. El erigir el tótem, ¿cierto? Como un rezago, digamos, de este padre asesinado, y de allí la construcción de los dioses en las distintas culturas, y de hecho la creación de la figura del padre, porque este padre primitivo no está erigido todavía como padre, es erigido como padre, tiene, digamos, potencia como ordenador a partir del asesinato de este padre. Esto es un mito de Freud, un mito que ha sido obviamente criticado, pero bueno, se han criticado nociones un poco más rigurosas en Freud. Es un recurso que Freud tiene para tratar de pensar el rendimiento de esta noción, digamos, edípica, que gira en torno, que es lo que trato de llevarlo hacia allá, hacia la noción del deseo. ¿Qué es lo que desea el hijo? Cuando digo el hijo, no me refiero, digamos, a un género en particular, aquel o aquella en posición de hijo o hija. ¿En torno de qué gira, digamos, este deseo? ¿Qué es lo que desea el niño y la niña en el Edipo freudiano? Y en este mito incluso, porque este mito, que es un mito masculino además, por muchas razones, porque son los hombres los que desean. Las mujeres en este mito freudiano son instigadoras del deseo. De hecho, incluso Freud tiene, son cosas que yo he trabajado con más calma, pero Freud tiene como varios momentos en donde despliega este mito, por lo menos así dos. Hay uno en Tótem y Tabú, obviamente, donde lo presenta, y en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en donde la posición de la mujer cambia un poco, porque en Tótem y Tabú la mujer es como un objeto pasivo, deseado por el hombre, pero en Psicología de las Masas las mujeres tienen un papel como instigador, dice Freud, como que las mujeres instigan a los hombres a asesinar al padre. O sea, no son solamente objetos pasivos, sino objetos de deseo que producen, digamos, el enfrentamiento con el padre, la rivalidad con el padre. Em, entonces el deseo, digamos, tiene como un objeto claro, ¿cierto? En el caso del Edipo freudiano, por ejemplo, del lado del niño, la madre. ¿Qué desea el niño? A la madre. ¿Cuál es el obstáculo? El padre. Ahí tenemos un triángulo amoroso. En este mito freudiano de tótem y tabú, los hombres desean a las mujeres como un objeto de deseo. Miren que es muy curioso, es que yo no quiero mandarlos a otros lugares, pero precisamente este tema de la angustia a lo femenino a mí me llama la atención y me dediqué a trabajar algún par de años en eso, porque yo lo que propuse allí es como una suerte, digamos, como de contradicción, que lo planteaba en esa topología de Lacan de la banda de Moebius, las mujeres como algo deseable, pero angustiante. Quizás por eso los chistes del matrimonio son horribles, digamos, y son los mismos hombres que, como dicen aquí en Colombia, cuenteando una mujer, hablan maravillas. Entonces, por un lado fascinante, por el otro lado algo horripilante y angustiante. No alcancé a mostrarlo, pero por ejemplo eso se ve en la figura de las sirenas.
sobre todo esta figura de la sirena en el mundo antiguo. No me refiero a la sirenita. La pobre Ariel parece un ser como tierno, hasta incluso seductor. No sé, parece hasta una fantasía totalmente masculina, porque además no habla. Eh, pero estas sirenas antiguas seducen con la voz, pero producen la muerte. Es como algo fascinante y horripilante para los hombres, quizás, y ese era como el planteamiento en el texto sobre la violencia contra la mujer. eh, y es que esta dimensión angustiante produce quizás el maltrato. Eso está dicho incluso literalmente en Freud. En ese sentido, este Edipo freudiano no es solo una dinámica intrapsíquica, sino una operación que vincula, digamos, al individuo o, si quieren utilizar la noción de sujeto allí, con la estructura social, con la ley y con la cultura. El padre, en tanto figura que interdicta el deseo incestuoso, representa el ingreso a ese mundo cultural de las reglas, los roles sociales, sexuales. Este modelo, me parece, responde al contexto histórico y cultural de Freud. La familia burguesa vienesa de fines del siglo XIX, regida por una autoridad paterna fuerte, un modelo heterosexual binario, además. A ver, modelo heterosexual binario, podríamos decirlo así, si me permiten, hipócrita, que creo que el mismo Freud, en el texto de la moral sexual cultural contemporánea bueno, el texto de la moral sexual Nerviosidad cultural, moderna. nerviosidad moderna, exactamente. Freud propone como una hipocresía, ¿cierto? Como una doble moralidad. Por un lado, la Así es, familia sí. burguesa vienesa del matrimonio, de la mujer la santa, y por el lado, la figura de la puta con la que se puede gozar en los prostíbulos. Entonces, a ver, todo el tema, porque es que este tema no binario no es ni siquiera nuevo. Eso lo he abordado también en otros, les puedo mandar un videito de una charla que hice con una socióloga brasilera, en donde, que me parece interesante porque no es solo psicoanálisis y ella rastreaba precisamente este asunto, digamos, no es ni siquiera tan contemporáneo ni tan moderno este tema de lo no binario. Em, entonces Ahorita vuelvo. puedo decir una cosita que solo para lo de Totem y Tabú es que o sea, Freud construye ese mito, o sea, Freud es el más interdisciplinario de todos los psicoanalistas, porque Freud, los textos que él construye ahí, la invención del psicoanálisis la hace también a partir del trabajo de las ciencias sociales de la época. Y en la época, pues la antropología tenía, o sea, era como una ciencia muy fuerte que estaba planteando y con la etnografía, porque estaba como mostrándole a Occidente un montón de hallazgos de las culturas del mundo. Y Freud, en el Tótem y Tabú, todo el primer capítulo es un estado del arte de esos mitos existentes, o sea, porque es que a veces es como, no, es un mito, pero el mito es la representación de la cultura, ¿sí? Y de pronto a veces como que el mito se escucha zafado, pero no lo es, o sea, era en la época como una invención que hace Freud basado en los descubrimientos antropológicos de esa época, ¿sí? Sí. Era como eso. Y lo otro que iba a decir de lo no binario era que, ya para entrar en puntada y que tú sigas ahí, es que incluso, o sea, es que una cosa son las teorías feministas y otras son las de género. Las feministas son las que vienen de las causas de las luchas sociales en contextos específicos. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer quería votar, la lucha de la educación, la lucha por la sexualidad, son contextos de luchas que se vuelven teorías, pero las teorías de género son otras teorías que sí, que son distintas y muchas de esas teorías, por ejemplo, Judith Butler se sirve de Freud y de Lacan para plantear el no binarismo, porque plantean que estaba en Freud y Lacan, o sea, como que hay unas teorías, además muy las queer hoy en día, que dialogan con el psicoanálisis y se sirven del psicoanálisis, o sea, no siempre el diálogo ha sido como de total discusión, de pronto con teorías feministas, pero incluso en teorías de género sí podría decir que hay un relacionamiento más cercano y que en Freud hay una teoría queer y que en Lacan también hay de alguna manera una teoría queer. Queer desde entrada como el objeto de la pulsión es cualquiera, ¿sí?
y no es Sí, heteronormado. Heteronormado lo pone la cultura y eso está tanto en Freud como en Lacan. Ya, sí, Jorgito, qué pena. no. Yo creo que eso segundo es muy importante, es además tu campo, más tu campo bueno, fíjate que los dos últimos espacios que hemos estado en el conversatorio y en este has tenido que hacer esa precisión que me parece fundamental. Claro, no es lo mismo discurso de género que feminismo. Lo primero, bueno, yo no sé si Freud es el psicoanalista más interdisciplinario, pero sin duda Freud construye el psicoanálisis a partir de un montón de teorías. Fíjate que eso es llamativo lo que dices porque yo estoy de acuerdo con Eidelstein. Eidelstein dice que hay un mito fundacional en Freud y es este mito como del genio solitario. Ven que uno dice que alguien es un cerebro. No, o sea, ese tipo tiene tremendo cerebro, como si del cerebro de alguien emergieran ideas. No es cierto. Y el mito que hay con el psicoanálisis es que Freud, con sus histéricas, construyó el psicoanálisis. No es cierto. Y Freud dice en sus textos de dónde va tomando cosas. Ahora, si está en Freud como esa idea, digamos que de esa idea como de que las histéricas susurran al oído de Freud el psicoanálisis, no es cierto. Freud tiene un montón de referencias en la física, en la química, en la biología, en la fisiología, en la psicología, en la filosofía, en la sociología, en la antropología y en muchas otras que se me escapan. No sé si sea el más interdisciplinario, pero sin duda Freud intenta hacer eso. No son las mismas referencias de Lacan, porque fíjate que me estoy leyendo un texto sobre el tema de la sustancia corpórea, que se llama así, no existe la sustancia corpórea, corporal, en donde Eidelstein muestra la sociología de Freud es distinta de la sociología de Lacan, por ejemplo, por decir algo. Por ejemplo en Freud la sociología de Le Bon, distinta de las nociones sociológicas en Lacan, las nociones de antropología en Lacan. Pero claro, eso es muy interesante porque mira que tu insistencia es que habría que abrir el psicoanálisis, y yo estoy muy de acuerdo, y sé que un montón de gente está muy de acuerdo, digamos, que el psicoanálisis puede interlocutar con otros discursos y que no sea un asunto no solamente de élite, sino como un discurso críptico, como que nadie entiende y que no hay conexión con ningún otro campo, porque a ver, vuelvo e insisto con el principio de autoridad. Por lo menos hay dos psicoanalistas que yo creo que no son pintados en la pared, que son Freud y Lacan, que intentaron hacer eso, discutir con la sociología, con la antropología, con la física, con las matemáticas, en el caso de Lacan, etcétera. Muy bien. Bueno, la propuesta de Freud tiene una fuerza inmensa porque permite pensar la vida psíquica marcada por esa noción de conflicto que él tiene, el deseo, que es un deseo particular que habría que definir, digamos, cuando hablamos de deseo en Freud, a qué nos referimos y si coincide exactamente con el deseo en Lacan, el deseo de la interpretación de los sueños, que es ese Wunsch indestructible del que habla, el deseo en estos textos sobre el Edipo, que es un deseo incestuoso, etcétera, la ley y la represión, y porque además, digamos, esta propuesta enlaza al drama individual con las estructuras culturales. Y a mí eso me parece muy interesante. Miren, yo creo, sobre eso insiste Lacan. Cuando ustedes piensan psicoanálisis, piensan en el consultorio. Y sin duda, ser psicoanalista no es una forma de ser, no es una ontología, ni una profesión. Es decir, yo aquí soy psicoanalista, no. Ser psicoanalista, digamos, en la puesta en escena, por decirlo así, o en la vía en que se opera, digamos, en ese acto analítico, es decir, el consultorio. Pero la potencia, digamos, en relación o el rendimiento que el psicoanálisis puede tener para poder tener impacto, no solo explicativo, pero también así en lo social, me parece a mí que es también fundamental. Y yo creo que hay un movimiento bastante grande, digamos, ahorita como el psicoanálisis, poco ligado a este tema de lo social, por lo menos los psicoanalistas que trabajamos en la universidad. A mí me parece totalmente desatinado no mirar lo social. La investigación psicoanalítica en ese sentido tendría que incluir necesariamente lo social. Pero
noción freudiana también ha recibido críticas, por ejemplo, por su universalismo, que sería, digamos, como una visión como ahistórica, ¿cierto? Como sin tener en cuenta el contexto histórico, por su heteronormatividad, explica el Edipo freudiano a la mujer, explica lo femenino. Es cierto, como dice Freud, que la verdadera mujer es la madre. La madre es lo mismo que la mujer. Bien, ¿cómo lo propone Lacan? Y yo, Dios bendito, se fue casi que ya la sesión y no hemos entrado en Lacan. Ya invocamos al Padre en todo caso. Entonces, en el contexto de ese seminario complejo de Edipo, no se propone como fase evolutiva infantil, sino como una estructura que articula al sujeto con el deseo y la ley, para ir introduciendo a Lacan. Lacan no tiene una visión fenoménica de este Edipo. Vean que Freud, uno tiene que pararse a pensar de qué Edipo está hablando usted, el Edipo femenino, el Edipo masculino, es decir, en la niña o en el niño. O incluso esa división que él hace de positivo y negativo. Porque pero hay que ser justos con Freud, él dice que siempre es mixto, que hay una feminización en el hombre, por ejemplo. Pero en Lacan no tenemos ese impasse. Si en Lacan, si en Freud teníamos al padre, a la madre y al niño, niña, en Lacan tenemos el deseo materno, el nombre del padre y el objeto A, el hijo en lugar de objeto A. Yo he ido a Freud para introducir esta lógica del Edipo lacaniano del deseo del otro, para mostrar un poco el contrapunto y porque yo de todas formas creo que si ustedes están aquí, les interesaría un poquito contextualizarse de una manera un poco amplia en lo que es esta noción de complejo de Edipo en Freud, para pensar el Edipo lacaniano. Bien. Lacan va a leer el Edipo entonces no como una etapa cronológica, ni como una vivencia afectiva infantil, como un marasmo de emociones, qué sé yo, que de hecho está concernido en esa palabra complejo, que vean que es que es una noción que luego se va a psicologizar. Hay nociones en Freud que se psicologizaron al extremo, la noción de trauma, por ejemplo, hoy todo el mundo es traumatizado. Distinto, digamos, que como esa idea en Lacan, ¿cierto? Del trauma, que Lacan va a hacer unos juegos de palabras con esa palabra trauma, pero esta noción de complejo también se ha psicologizado, que el complejo de inferioridad, también habla de que del complejo de superioridad, etcétera, etcétera. En Freud es muy utilizado el complejo masculino, el complejo de Edipo, complejo de castración. Es curioso, Lacan no habla de complejo, Lacan dice el Edipo, pero para decir otro asunto. Entonces no es una etapa cronológica ni una vivencia afectiva infantil, sino que lo ve como una estructura lógica de la posición del sujeto, digámoslo así, en términos generales. No sé si causa escándalo en David y Jubei en el lenguaje. En lugar de centrarse en los contenidos del deseo edípico, amar a la madre, rivalizar al padre, Lacan desplaza la pregunta. No se trata de quién desea el niño, sino, por ejemplo, habrían varias preguntas, pero esta podría ser una, de pensar qué desea el otro, de mí, por ejemplo. Este otro
que es un otro que habíamos definido cuando vimos la relación con el lenguaje como el lugar del tesoro de los significantes, que podría ser la cultura como entidad inmaterial y abstracta, o Dios como lugar del saber y la verdad. Aquí no podría ser inmaterial, tendría que estar encarnado para poder efectuar, digamos, esa estructura lógica del Edipo en Lacan. Tiene que tener carne, es decir, tiene que haber alguien. Y en ese sentido, digamos, este otro eh, tendría que ver, digamos, con eso que podríamos llamar acá el deseo materno. Y como no estamos en una operación fenoménica, este deseo materno no tendría nada que ver con la mujer que da luz, porque cuando hablamos, digamos, de esta estructura lógica del Edipo, madre en este contexto se refiere al deseo que me recibe. Es un deseo que sin duda tiene una encarnadura. Tiene una encarnadura quiere decir que tiene que haber una persona que lo desee, que ni siquiera debe ser mujer, además. Sé que pueden estar pensando eso. Si no es la mujer que me parió, es otra mujer, la abuela, la tía. Y bien pudiera no ser, digamos, una mujer. Digamos que hay una disposición cultural, digamos, ciertos clichés que aproximan a la mujer al rol de madre. No creo que sean solo clichés. Hay también allí un asunto, obviamente, biológico que el ser humano me parece a mí ha trascendido. Esta formulación cambia entonces, me parece a mí el problema. El niño desde su entrada en el lenguaje está confrontado con algo enigmático que yo digo aquí es el deseo enigmático del otro, que me recibe a mí y que puede permitir, si las cosas van más o menos bien, la pregunta de qué quiere de mí ese otro, qué soy yo para ese otro. Y fíjense que esta interrogación constituye como una suerte de matriz del deseo del sujeto. No se nace un sujeto deseante. Si las cosas van más o menos bien, tendríamos la oportunidad de ser objeto de un deseo antes que un sujeto que desea. Fíjense que la gente tiene la idea, por ejemplo, de que yo nací para ser músico, como si ese deseo fuera algo que viene conmigo. Miren que ni siquiera la noción de yo en Lacan es sustancial o esencial. O yo nací para ser médico. Antes de ser sujeto deseante, si las cosas van bien, más bien fui objeto de un deseo. Entonces, y luego, si es posible, emerge un deseo que me ubica como un sujeto, pero no sin el otro, porque primero soy objeto de un deseo. Si quieren, pongan puntos suspensivos para producir suspenso y pongan del otro. Pero Lacan vuelve un poquito más intrincado porque es que esta relación con el deseo no es tan simple. En el Edipo freudiano era claro suponer qué deseaba el niño. Bueno, en el Edipo freudiano, además, quien desea es el niño. Si ven que eso es una diferencia, digamos, como importante. Pero aquí el deseo también está concernido en el otro. Y además es fundamental este deseo, y este no es un deseo esencialmente sexual, además, que tenga nada que ver, digamos, como con esa dimensión de incesto en el sentido de lo lujurioso. Aquí sería más bien una proposición que me permite concebirme como parido por un deseo. Pe- hay un movimiento que yo creo que también se ha psicologizado un poco en Lacan, que es este movimiento de la alienación-separación.
pero no habría forma de emerger como sujeto deseante sin primero, digamos, estar en esa posición de estar alienado a un deseo. En este caso, ser objeto de un deseo, es decir, nacer del deseo del otro. Entonces, en Freud era claro suponer que el deseo está en el niño. El niño desea a la madre, la niña desea al padre. Y además el objeto del deseo parece no revestir ningún enigma. Es claro pero incómodo. No, pues el niño desea a la madre. Es un asunto claro pero incómodo. Pero en Lacan no es tan claro, porque Lacan no propone que el niño desea a la madre. Lacan habla de un deseo, del deseo del otro. Desear el deseo del otro. Desear ser el deseo del otro. Ser o no ser el deseo del otro. Ya no es tan claro. La posición, además, yo pensándolo ahora, fíjense, bueno, es el niño quien desea y es el otro el objeto de ese deseo. Pero lo que está proponiendo Lacan es una lógica totalmente distinta. El deseo primero está en el otro. Yo no podría ser sujeto deseante sin haber sido deseado. Y a este deseo lo tengo que desexualizar de cierta manera. Aunque si me lo preguntan, lo incestuoso en Lacan no es querer acceder por esa dimensión del deseo sexual a la madre, en el caso del niño, sino pretender ser el objeto del deseo del otro. Y allí hay un punto de crítica, digamos, queriendo sostener a Freud, hay algunos que han criticado que Lacan desexualiza el Edipo. No sé si me van siguiendo. Aquí sería fundamental tener un pizarrón para poder ir escribiendo, para no perdernos. Entonces trato de repetir, en Freud el niño desea, el otro es objeto de mi deseo incestuoso. En Lacan es el otro quien debe desear y el niño desea su deseo, porque va a verse, digamos, inmerso en una dialéctica que Lacan propone como la dialéctica del ser o no ser el deseo del otro, que lo trabajaré con calma, espero, la próxima sesión. Entonces, unas cuestiones generales sobre este Edipo lacaniano para dejar allí. Tres cosas. Primero, tiene que ver con un tiempo de alienación en el deseo del otro. El niño está capturado, digamos, en esa lógica, intentando colmar el deseo de la madre. La introducción, otra dimensión allí, otro aspecto relevante, la introducción del falo como significante del deseo. Ya no el falo orgánico, no lacanicemos a Freud. Cuando Freud habla del amor narcisista del falo, no se está refiriendo a ninguna representación imaginaria del pene. Se está refiriendo a las fantasías concernidas al pene, pero allí hay, digamos, una referencia directa a la anatomía. En Lacan, el falo ya no tiene que ver con eso, sino con un significante que representa la falta en el otro. Entonces el falo es el significante del deseo materno o del otro. Y además, el complejo de Edipo freudiano es correlativo del complejo de castración, pero este Edipo lacaniano será correlativo de una nueva forma de la castración. Lacan tampoco habla del complejo de castración, sino dice la castración, que además cobra un sentido nominal distinto bajo lo que Lacan llama el nombre del padre o la metáfora paterna. ¿Qué es un padre en Lacan? Porque es distinto de ese padre que Lacan va a decir es imaginario en Freud, del Señor que llega. La madre en Lacan es un deseo que me tuvo que desear al principio a mí, alojarme en ese deseo. Y el padre
es un significante que está más del lado de la ley, y en este sentido la castración en Lacan cobra otro valor, porque es una suerte o una especie de acotamiento como del goce. Bueno, yo creo que los he llevado al límite con esta sesión de hoy. No sé si tengan una pregunta o un comentario o una sugerencia. David. Si estaba tratando de, bueno, es que lo que pasa es que, bueno, a Lacan que le gustan las figuras retóricas, le gusta esta aliteración de acerca del deseo, el deseante, el deseoso, todo. Es una aliteración. Pero yo lo que comprendo es que primero, que, bueno, yo he conversado con, es lo que tenemos con Juve, es que obviamente nosotros entendemos que el deseo del sujeto es el deseo del otro, o el deseo del, es el deseo inconsciente es el deseo del otro, en fin, el deseo es el deseo del otro. Entonces, el psicoanálisis, lo que comprendemos, o lo que yo comprendí, es que busquen que en realidad uno se encuentre con un deseo, con el deseo. Pero como ese deseo A, que es como un horizonte, pero que es insatisfecho y que no se acaba nunca. Pero también el deseo, ese deseo es el deseo del otro. Pero si es del otro, con mayúscula, eh, ¿cuál es mi deseo como mi deseo? Porque no es yo deseo un carro, eso es querer cosas. Eso no tiene nada, porque yo compro un carro, o digamos, yo voy al gimnasio, yo deseo ir al gimnasio, yo voy al gimnasio y me di cuenta que ir al gimnasio no es solamente lo único, yo después tengo que desear la proteína en polvo, luego los zapatos chéveres, y así, y voy en un ciclo interminable en búsqueda de ese deseo que se supone que es un deseo que alguien introdujo en mí, digamos, algo que está, porque es el deseo del otro. Yo creo, yo entendí entre otras cosas, y lo he entendido, no sé si estoy aquí, porque que eso, como digo, esto es una literación de cosas, es que el deseo es, uno desea en realidad ser un objeto deseante, es decir, uno desea que lo deseen, y uno desea que lo deseen, que en suma es, uno desea que lo amen. Uno entonces, no sé si el deseo en última es sentirse amado por otro y que uno ame en otras cosas, porque cuando llega el deseo es porque estamos diciendo que hay un sujeto con una falta, pero cuando encontramos cierta forma de amor, parece que ese objeto cubre esa falta. Sí. Y algo así, no sé si estoy enredándome también, enredándome No, con creo que hay una también. pregunta. Sí, creo que hay una pregunta que no logra formular, pero te diría lo siguiente. Sí, un análisis pretende, digamos, pretendería situarme en la vía del deseo, ¿cierto? Poder relacionarse, digamos, con esa dimensión del deseo. Digo, el analizante. Pero, digamos, para hacer eso, hay que recorrer este tramo en donde yo soy parido por el deseo del otro y en donde estoy alienado, ¿cierto? A esa cuestión del deseo de este otro, que es un otro familiar, encarnado, que tiene que ver con mis padres, con mi familia, etcétera. Pero por otra parte, digamos, yo creo que una de tus preguntas es, ¿qué diablos es el deseo entonces? ¿Cierto? Y mi respuesta, no sé si te va a satisfacer porque es como una verdad de perogrullo, y es que el deseo es desear. Cierto. En ese sentido, ya no nos referimos como al deseo del otro, como eso que me sitúa a mí en una posición en la vida que es alienante, obviamente, y de la cual hay que producir un movimiento de separación, sino eh, pensar el deseo no como lo que colma un vacío que estaría concernido, por ejemplo, cuando yo deseo un iPhone 16 Pro, no sé qué cosas, de esas cosas que desean los chicos hoy y lo puedo tener o no, sino que el deseo es desear, ¿cierto? Es poder hacer con ese vacío, producir cosas. Entonces, claro que son dos cosas distintas.
Y un análisis es un poder hacer, digamos, con esa dimensión del deseo, como algo constitutivo en el sentido del deseo del otro, poder ubicar, ¿cierto? En dónde yo emerjo a partir de ese deseo del otro. Es que esta dimensión del deseo no es original en mí. Hay que quitarse como esa, porque otra de las preguntas que pudiera tener uno, por lo menos yo la tuve, es qué cosa es original en mí a partir de esta teoría de Lacan. ¿De qué se trata? ¿Cómo así que el deseo, pero si el deseo es deseo del otro, entonces qué deseo encuentra uno en el análisis? ¿Es un deseo original? Y resulta que no hay al final deseo, sino un saber hacer, digamos, con esta dimensión de la falta y el vacío. Por eso el deseo es desear. Es más complicado que eso, sobre todo pensar esto en relación al análisis y al final del análisis. Yubei, Bueno, yo estaba comentando con David que en clase tengo dos comentarios y una pregunta, un comentario y una pregunta. Esto del deseo me parece muy complicado. A nosotros, pues estábamos como, pero yo llevo cosas al salón y le comentaba a David que estaba intentando que los estudiantes pudieran identificar las estructuras textuales pues, de distintos textos, de un texto narrativo, de un texto filosófico, en fin. Entonces leímos un texto que se llama La envidia como virtud filosófica, que es de Sabater, que trata de su tesis es que envidiar de alguna manera ayuda a la democracia. Yo no quiero pagar impuestos porque el otro no paga, o yo quiero acceder a tal servicio del Estado porque el otro lo tiene. Luego leímos El Rey Midas y luego leímos Cuerpos Rehechos, que es el artículo que pues la clase pasada conversamos aquí de Máximo Recalcati, que hablaba acerca de esto de hacerse el cuerpo y a qué deseo. E intenté decirle a ChatGPT que cogiera un texto que estudiamos en la Flaxo que sintetizaba el deseo y lo pusiera como al nivel de los estudiantes. Y de ahí salieron 60 cosas. Hablaban de lo que es desear. Ya uno le dice, no, eso no lo deseas tú, eso lo desea el otro. Y la discusión era muy rica, pero había uno sintetizó que le tocaba ya como cerrar el debate y dijo, lo que pasa es que nosotros pensamos que una cosa es desear y otra cosa es necesitar y otra cosa es un capricho. Entonces, pero yo les dije, yo no les voy a cerrar eso, o sea, porque, bueno, ajá, podemos decir es el deseo del otro y para mí es súper complicado, por ejemplo, incluso comprenderlo yo, es intentar que la otra persona y que unos estudiantes de un décimo entienda que es el deseo y que es el otro con O mayúscula. Pero se hizo un ejercicio muy interesante y muy chévere. Y me parece muy bacano que un adolescente que está a las puertas de salir a la universidad o a la vida, porque uno no sabe si va a la universidad, entiendan que a veces el deseo no es libre, que está condicionado, a veces no siempre, con esta noción de que, ay, que tienes libre albedrío, que nacemos libres, que no es así, sino que estamos condicionados a deseos y a cosas pues epocales y de la cultura. sí. Eso por un lado. Y por otro lado, es una pregunta. Bueno, los estudiantes empezaron a hablar, antes de pasar a la pregunta, ¿cuál era el deseo del rey Midas, por ejemplo? Si en realidad lo que él quería era que todo su reino fuera de oro o ser el rey más feliz, no más rico de los terrenos por allá. O sea, y alguno dijo, señor, yo creo que el deseo del rey Midas era ser feliz a su hija. Porque cuando él se dio cuenta de que la hija no estaba feliz porque las flores estaban de oro, y le dijo, es que no huelen a nada, papi, no crecen, no se posa la mariposa, están ahí quietas, él empieza a decepcionarse de lo que le pidió a quien le concedió el deseo. Entonces, eso me pareció maravilloso, eso es de las cosas chéveres que tiene pues en la educación. Y lo segundo tiene que ver con este tema de la castración, porque ahora estamos hablando en Freud, perdón, en Lacan, y yo tengo una referencia, por ejemplo, en Freud. Dice, en la castración es el no tener. Las niñas, pues sí, nacemos, ya tenemos la castración consumada, ¿sí? No tenemos. Y entonces se habla, pues, de Freud de la envidia al pene, que no es la envidia al pene, sino a lo que
esto representa simbólicamente el poder, la fuerza. Tengo 2 hijos adolescentes, un niño y una niña. El niño le doy, aquí pasaba en mi casa, al niño le dan 10.000 pesos, a la niña le doy 2.000 pesos, porque el niño tiene que invitar a la niña, a la novia, cosas así. Y también el tema de no gozar, no tener y no gozar, porque entonces ahí el pene o el falo, no sé, se configura como algo que goza y que tiene poder también, que no tienen las niñas, y empieza a nutrirse todo esto de lo patriarcal y de lo epocal y lo cultural, como por ejemplo cuando se introduce la figura de la Virgen María en la Edad Media, porque entonces en Roma se dan cuenta de que no hay el dios que ya Constantino le dio la gana de tener, no había ninguna diosa mujer, que sí tenían los romanos y los griegos. Entonces, no, la Virgen María, entonces sale el dogma de la Virgen María, pero junto con ella, en la virginidad, hay una Claro, prohibición una de mujer que no gozar. coge. Exacto. Y luego el dogma posterior, que es la Inmaculada Concepción. O sea que sí es madre, pero es virgen. Claro, un asunto muy neurótico. Pero mira, no solo de los hombres, que deben ver a la mujer virginal, subirla en un altar para no tocarla, sino también un tema en las mujeres, ¿cierto? Como de, por ejemplo, la renuncia al goce, que es una de las cosas complicadas en muchas mujeres en el análisis, ¿cierto? De esto del gozar como un asunto culposo, etcétera, etcétera. Claro, es un asunto muy neurótico que el mismo Freud analiza. Em, Hay muchos textos que pudieran leer para pensar eso. Por ejemplo, Freud habla de este tema de la virgen y la puta. Me parece que es en el texto de la degradación de la vida erótica en el hombre, ¿cierto? Como este tema de la madre como la virgen, como la que no coge. Y en cambio la que goza es la puta. Es una expresión de Freud. Y la puta no como la prostituta, ¿cierto? Sino como esta mujer, digamos, como de una moralidad reprochable, que puede gozar de la sexualidad sin tapujos. Que es curioso en la figura esta de la Virgen María. Bueno, dices muchas cosas, solo quería agregar algo para elegir de todo eso que dijiste, este tema de decir el deseo, ¿cierto? ¿Qué es lo que desea el rey Midas? Que parece que no tuviera nada que ver, pero no sé si viste o no sé si vieron este tema de yo quería tal cosa, pero el genio malinterpretó mi deseo. Decir el deseo es un asunto complejo. Incluso en Freud, no hay que ir a Lacan para complejizar el deseo, porque para Freud no es lo mismo el deseo que el anhelo. Entonces, esto de decir el deseo no hace sino perdernos, alejarnos precisamente del deseo, que es la misma pelea que tiene la gente con ChatGPT. Ven que ChatGPT, la gente no solo le dice buenas y gracias, sino que también lo insultan, porque no les da lo que desean, ¿cierto? Pero decir el deseo es una cosa complicada, David. Estaba pensando ahora que el deseo surge, o sea, somos seres sujetos deseantes en cuanto tenemos una falta, porque tenemos una falta, somos seres incompletos. Me imagino que, bueno, la castración y uno está buscado, pero eso surge, me imagino que, corrígeme si no es así, es por eh, el niño, bueno, lo que hemos estudiado, esto un poquito, o sea, no estoy diciendo que yo estudié mucho, digamos, esto lo he leído hace poco. El niño cuando tiene hambre y desea, digamos que tiene hambre, más que desear la comida, lo que desea es la persona. O sea, desea que esa presencia que se alejó una vez más se acerque, que es Por la de la madre, ejemplo, que es lo de la por, madre. por Entonces, ejemplo, no, tienes toda la razón. Mira, por ejemplo, cuando la pareja le diga qué vamos a comer y se pongan eso de qué quieres, huya, porque ya no están hablando de comida. Y por eso es que se forman claro. allí unas peleas bastante intensas y apasionadas. ¿Qué quieres? No, ¿qué quieres tú? No, que ya no están hablando de comida, se lo aseguro. O sea, siempre estamos en el, no sé si estamos en el metatexto, digamos, cuando lo que uno desea en realidad, el niño desea es
más que el alimento desea es una persona. Cuando viene la ley, que surge luego la castración, eso se rompe y estamos todo el tiempo y toda la vida buscando de alguna forma esa presencia que se alejó y que la queremos una vez cerca. Entonces, pero ese deseo siempre se nos parece, se nos escabulle. Y por eso quizás el sujeto toda la vida es un ser deseante, porque está buscando eso que perdió en la castración, hablando de los niños, y está todo el tiempo buscando no el alimento, sino ese lugar simbólico que se le alejó. Sí. Puede ser. Más Algo así. allá de precisar el ejemplo, no hay deseo sin falta. Somos objetos de un deseo al cual luego interrogamos y que nos constituye, y eso va a provocar, vamos a ver cómo lo trabajo en la próxima sesión, produce esta dimensión de la falta en Lacan, que es de donde va a emerger la posibilidad del sujeto deseante, sin duda. Muy bien, yo creo que hasta aquí está bien por hoy. Voy a detener entonces la grabación. Gracias, un abrazo a todos.